Bueno, muy buenas tardes formalmente a todos. Gracias por estar acá. Ojalá se sigan sumando participantes. Hoy tenemos un encuentro muy importante porque vamos a comenzar a ver con números y con una situación puntual de una entidad qué diferencia hay derivado de trabajar con marcos distintos, con modelos contables distintos, con definiciones distintas sobre cada uno de esos elementos, con combinaciones diferentes de esos elementos. Entonces vamos a comenzar a analizar un poco más en profundidad algunas cuestiones que hasta acá no las vimos porque si no resultaban muy abstractas y por ahí muy difíciles de entender, ¿no? De comprender. Entonces no hay nada mejor que ahora hagamos un paneo rápido, un viaje rápido sobre el impacto que tiene definir modelos y trabajar la misma información contable bajo diferentes parámetros y de esta manera entender conceptos y procedimientos, ¿no? Ese es el objetivo básico del encuentro de hoy. Vamos a ver este trabajo práctico, que es por supuesto un trabajo que nos plantea digamos, trabajar con una situación muy ultra sencilla. Parece que en marzo del año cero se constituyó Modelos Contables Sociedad Anónima, integrando los accionistas el capital en dinero efectivo por 5.000 pesos. Durante ese mes se adquirieron mercaderías en cuenta corriente a 30 días por 4.000 y nos aclaran que consideremos a este valor como un valor de contado, como que no hay o no comprende carga financiera. Al 31 de mayo de ese año es la fecha de cierre de ejercicio, es decir, es un ejercicio de solo 3 meses, ¿no? Marzo, abril y mayo. Y mantiene al cierre el total de la mercadería que compró. Recuerden, la mercadería la compró en marzo. A esa fecha, la fecha de cierre de ejercicio, 31 de mayo, el costo de reposición de los bienes ascendía a 4.300. Y ahora vamos a ver otro concepto que dice valor neto de realización 6.000. Todo esto por ahora es medio jeroglífico, no importa, no se preocupen por eso. Vamos a darle sentido en un ratito. Los bienes no tienen mercado transparente y dice que el índice de precios internos al por mayor publicado por el INDEC era de 1.000 para marzo y de 1.050 para mayo. Entonces nos piden que confeccionemos un estado de situación patrimonial y un estado de resultados al 31 de mayo del año cero, según los 6 modelos que ya vimos. Perfecto. Entonces, a ver. Entonces, en términos básicos, las registraciones que tenemos que hacer son estas. Esto es ultra básico, sí, contabilidad cero. Registramos el compromiso de aporte de los accionistas y la constitución del capital social. Luego, la integración del compromiso de aporte. Por eso es que en el primer asiento registramos acciones a capital social y cuando los accionistas integran su compromiso de aporte, caja a accionistas, dado que lo integra en dinero efectivo. En el mismo acto, compra mercaderías por 4.000, pero se compromete a pagarlo a plazo y ese pasivo nos aclara el enunciado que se trata de un pasivo que no tiene ninguna forma de acompañamiento frente a la existencia de la inflación, ninguna cláusula de ajuste, de indexación, nada de eso. Bueno, entonces, según el modelo tradicional, lo que teníamos que hacer era mayorizar esos asientos y notamos que el activo
quedaría conformado por 5.000 pesos en caja, porque todo el efectivo que recibimos aún lo tenemos. Mercaderías por 4.000, registramos la deuda con los proveedores por 4.000 y en el patrimonio neto registramos que hay 5.000 de capital social y el resultado del ejercicio cero. No pasó absolutamente nada. Acá tenemos una primera aclaración que ya nos lleva a lo que es la aplicación del criterio de medición. Entonces, ahora lo que yo les quiero transmitir son una serie de conceptos y aprovechando que tenemos números, la aplicación práctica de esos conceptos para poder entenderlo mejor. Por eso es que anticipé un poquito el presentarles este trabajo práctico. Miren, cuando medimos, lo que hacemos es o aplicar una nueva medida contable a la partida, ya se trate de un activo, de un pasivo o de un resultado, o bien trabajamos con una medida dada, ¿sí? Y analizamos respecto de ella alguna circunstancia que conforme a la definición del modelo debamos considerar. Entonces, en el modelo tradicional, en el modelo que ustedes trabajaron en Contabilidad 1, un modelo en el que se define al capital a mantener como el capital financiero, en donde se trabaja con moneda heterogénea y el criterio de medición elegido es valores históricos, nosotros tenemos que respetar justamente lo que toda esa combinación nos impone. En términos de criterios de medición, en el modelo tradicional, a nosotros nos dicen que todos las variaciones patrimoniales modificativas, aumentativas o disminutivas, van a provenir de transacciones. Y hay muy pocas circunstancias o hechos no transaccionales que sí nos van a, de presentarse, nos van a obligar a que los reflejemos y que analicemos el impacto que tiene y los reflejemos en consecuencia. Esos impactos tienen que ver principalmente con ahora contesto lo que está preguntándose en el chat, ¿sí? Un segundito porque todavía no llegamos a un modelo con homogeneización de unidad de medida. Entonces, les decía, en un modelo tradicional vamos a reconocer ciertos hechos no transaccionales, todos aquellos que muestren una desvalorización de activo, todos aquellos que muestren la necesidad de reconocer un pasivo por un monto superior para que no mostremos el pasivo por debajo de su costo efectivo de cancelación. Y en consecuencia, todo eso deviene o surge o digamos que tenemos que tenerlo en cuenta al momento de aplicar un criterio de medición. Entonces, el procedimiento es el siguiente. Medimos aplicando el criterio de medición que corresponda. En el modelo tradicional, el criterio de medición es valores históricos, es decir, nos regimos por el valor que surge del mayor de cada cuenta, muy, muy sencillo. Y una vez que hicimos eso, decimos, respecto de los activos, de vuelta, respecto de los activos, decimos, a ver, ¿existió alguna desvalorización? Porque recuerden que la aplicación del concepto de lo devengado nos lleva a reconocer las variaciones patrimoniales modificativas, disminutivas, cuando tomamos conocimiento de su existencia. Entonces, al momento de medir, nos preguntamos, ¿está bien que dejemos medida esta partida que integra el activo por su valor según libros, el valor que surge del mayor? ¿Habrá alguna desvalorización respecto de ella? Y ahí empezamos a trabajar un concepto que está vinculado con el de criterios de medición, que forma parte de la definición de criterios de medición y que es una reglita de valor límite
que tenemos que aprender a aplicarla, principalmente comprendiendo el espíritu para el cual la estamos trabajando y cuáles van a ser en consecuencia las variables que van a formar parte de esa reglita. La regla de valor límite es siempre valor de libros o valor de costo de reposición, elegimos el menor. ¿Por qué elegimos el menor? Porque si al momento de cerrar un informe contable, nosotros comparando con el menor de estos dos, entre el valor de libros y el costo de reposición, ¿a qué llamamos costo de reposición? Al sacrificio económico en el que debemos incurrir para volver a tener en nuestro activo ese bien en esas condiciones en las que se encuentra el bien de referencia, ¿sí? Entonces, yo voy sí, Sabrina, vamos a subir esta clase al aula, ¿sí? Pero todos esos aspectos operativos los vemos después, ¿sí? Alguna cuestión importante ahora es que pongamos todo el foco en lo que estamos hablando, que tomemos apuntes, que preguntemos las cosas que tienen que ver con lo que estamos hablando y después todo eso lo vamos a resolver, ¿sí? Entonces, de vuelta ponemos el foco en lo que estamos hablando. ¿De qué se trata la regla de valor límite? La regla de valor límite importa comparar el valor de libros en un modelo tradicional con su valor de reingreso al patrimonio, de reingreso al capítulo de inversión total, para disponer de ese bien en las mismas condiciones en las que se encuentra el bien que estoy midiendo. ¿Y por qué elijo el menor? Porque sería la más baja de las medidas contables que me garantizan no estar sobreestimando el valor del activo. Y esto es para detectar primordialmente un resultado no transaccional que el modelo me habilita a tomar y que es la desvalorización de un activo. Entonces, yo al tomar como techo de medición el valor de libros o el costo de reposición, es decir, lo que me cuesta o lo que me costaría volver a ingresar al patrimonio y tenerlo en esas condiciones en las que se encuentra el bien, objeto de medición, elijo el menor. Y eso, por supuesto, al momento en que estoy haciendo la medición, por ejemplo, el cierre de ejercicio. Entonces, nosotros tenemos al cierre del ejercicio, de este ejercicio que estamos planteando, 31 de mayo, ¿no? Del año cero. A esa fecha, el enunciado nos decía que el costo de reposición era de 4.300. Entonces, ¿qué nos dice el mayor respecto de mercaderías? El valor por el que habíamos pagado y que representaba su valor de contado al momento de ingreso al patrimonio. Ahora lo comparamos con el costo de reposición, que es 4.300, y elegimos el menor, que es 4.000. En consecuencia, nos damos cuenta que no hay desvalorización. ¿Cuándo hubiese surgido una desvalorización? Si comparáramos el valor de libros de 4.000 con un costo de reposición que yo le hubiera informado en 3.800. Supónganse, ¿no? Entonces, si el costo de reposición a la fecha de la foto, a la fecha de cierre de ejercicio, hubiese sido 3.800, ahí hubiese dicho, bueno, entonces el valor límite es 3.800. Si comparo el valor límite con el valor de libros, me doy cuenta que el valor límite que me manda a que claramente no sobreestime el activo, diciéndome que la mayor medida contable debería ser 3.800, si yo la dejara en 4.000, estaría sobreestimando el activo. No estaría dando, digamos, reflejando en los libros la desvalorización que se produjo. Entonces, estaría incurriendo en un error de medición.
Esto tiene que ver puntualmente con la aplicación del criterio de medición. Entonces, bueno, en ese caso yo tendría que hacer algo que un poquito más adelante lo vamos a ir viendo, pero debería decir, bueno, la medida del activo debería ser 4.000, pero tendría que regularizar ese valor por lo que es la desvalorización detectada de 200, supónganse. Bueno, ahora para hacerlo más fácil, porque es nuestro primer contacto con todo este nuevo mundo, vamos a suponer que el valor de costo de reposición, el sacrificio económico en el que debo incurrir para reingresar al activo, al patrimonio, un bien de idénticas características y en las condiciones en que las que se encuentran estas mercaderías, me costaría 4.300. Entonces elijo el menor, 4.000. Fantástico. Entonces, según el modelo tradicional, que hasta acá ustedes ni se hubiesen preguntado esto trabajando en contabilidad 1, bueno, ahora saben que más allá de llegar a esos valores, ¿no? Producto de contabilizar lo que pasó, los accionistas se comprometieron a hacer un aporte, lo integraron en dinero efectivo y en el mismo momento dijeron, bueno, vamos a comprar en cuenta corriente 4.000 pesos de mercaderías. La contabilidad tradicional hasta allí llegaba, pero ahora nosotros que lo vemos en armonía con otros elementos, por ejemplo, los criterios de medición, nos damos cuenta que deberíamos hacer algún otro control. Entonces, un control que tenemos que hacer en el marco de este modelo, cuando trabajamos el criterio de medición en el modelo tradicional sin ajuste, es comparar el valor de libros con el valor límite. Ojo, una aclaración que les hago ahora y vale para siempre, yo lo voy a repetir 1.000.000 de veces, pero también apúntenlo porque es una cuestión conceptual interesante de resaltar. Cuando ustedes dicen, bien, comparo valor de libros 4.000 con valor de costo de reposición 4.300 y elijo 4.000, lo que deciden en términos conceptuales es cuál es la cuantía del valor límite. Ya no es valor límite igual a valor de libros, ya no es valor límite igual a costo de reposición. El valor límite ahora eligen por cómo lo determinan, que es 4.000. Lo comparan con el valor que tiene la partida y se dan cuenta que no hay desvalorización. Vamos al caso que yo les dije, bueno, supongan que, digamos, supuesto B del enunciado, el costo de reposición fuese 3.800. Ustedes dicen, a ver, ¿cuál es el valor límite? Valor de libros 4.000 o costo de reposición 3.800, el menor. Ah, entonces es 3.800 el valor límite. Claro, el valor límite es 3.800, pero no digan el valor límite es el costo de reposición. No, 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 no. El valor límite es una cuestión conceptualmente identificada como el techo de medición de ese activo. Y numéricamente no me importa que lo terminó definiendo el costo de reposición. Yo voy a medir al menor entre ellos y cuando elijo el menor, ese menor ahora se llama valor límite, ¿sí? Entonces no es que estoy midiendo a costo de reposición en un modelo tradicional. Yo solo estoy detectando el techo de medición de la partida de tal modo que lo que muestre en mi estado de situación patrimonial y en mi estado de resultados sea el valor del activo tal que no, no contemple ningún tipo de sobremedición. ¿Se entiende? Ese sería el espíritu de aplicar un techo de medición.
Entonces, el modelo tradicional no tiene realmente muchas complicaciones, y al modelo tradicional nosotros lo que sí podemos agregarle es una modificación en términos de unidad de medida, y que esa modificación nos lleve a homogeneizar la unidad de medida. Bueno, entonces vamos a homogeneizar la unidad de medida. Antes le quiero mostrar, en el modelo tradicional no hay ninguna partida que integre el estado de resultados. Yo ahora, cuando estaba preparando mi computadora para poder ofrecerles esta clase, me di cuenta que estaba mejor insertar después de cada modelo el estado de resultados al 31 de mayo para que ustedes vean, ¿no? El estado de resultados en este caso era, fíjense, resultado del ejercicio 0, ¿sí? ¿Y de dónde surgía? Bueno, no había ventas, no había ningún costo de ventas, no había RECPAM, no había resultado por tenencia, no había nada, entonces el resultado del ejercicio era 0. No había pasado nada que este modelo deba recoger como una variación patrimonial modificativa. ¿Me comprenden? No hubo desvalorizaciones, no hubo resultados transaccionales, no hubo nada. Bien, vamos al modelo B, que es el modelo tradicional ajustado. Entonces, fíjense que en un modelo tradicional ajustado, una de las cosas que tengo que hacer es homogeneizar, reexpresar todas las partidas no monetarias. De todo esto hablamos antes de ayer y ayer. Ayer hablamos de los conceptos de partidas monetarias y no monetarias. Entonces, allí una de las cosas que Rocío va a hacer, que la verdad es que no me fijé hoy, perdón si ya lo subiste. ¿Lo subiste, Rocío? Sí, Sí, bien. sí, ya lo tienen a disposición. Espectacular. Rocío les preparó un cuadrito en el que analizan un rubro monetario y un rubro, una partida no monetaria. ¿Qué diferencia tienen entre sí conceptualmente? Una es expuesta, la otra no expuesta, una es reexpresable, la otra no es reexpresable. Bueno, y ahí pueden ir viendo cuál genera RECPAM, cuál no genera RECPAM. Y entonces, para que todo esto que tiene que ver con las características de una partida monetaria y no monetaria les quede más claro. Así que ese es un aporte de Rocío para todos ustedes. Entonces, Eso lo pueden ver en el foro de consultas quedó. Y además ahí lo pueden responder por si tienen alguna otra duda en relación a ese tema. espectacular, Rocío. Muchas gracias. Bueno, y de paso a ver si es el puntapié inicial para que les digan más cosas, que muchas veces nos cuesta tanto que planteen sus dudas. Bueno, cuando tenemos una partida no monetaria, y ayer trabajamos, nos equivocamos, volvimos y nos dimos cuenta que no era solo mercaderías una partida no monetaria, también el capital social. Vimos cómo teníamos que registrar la reexpresión del capital social y demás. Entonces, hoy tenemos un trabajo muy parecido al que hicimos ayer. Primero, naturalmente, tendríamos que ver cuáles son los periodos que están considerados, y para ya tenerlos a mano, sería bueno calcular los coeficientes correctores de antemano, para que no tengamos que este, para que no tengamos que acudir a esta herramienta cada vez que necesitemos. Entonces, ya nomás acá tenemos los índices que nos van a ayudar digamos, a relacionar los meses durante los cuales hubo algún movimiento. Bueno, uno de esos meses es el de marzo, justamente donde se hace la suscripción e integración de capital, la compra de las mercaderías. Y el otro es el mes de mayo, que es el mes en el que se cierra
el ejercicio económico número uno y que justamente al que tenemos que referir la unidad de medida. Entonces, digamos, relacionando el índice de cierre sobre el índice de origen, vamos a poder determinar el coeficiente corrector. 1050, que es el índice de mayo, sobre 1000, que es el índice de marzo, nos va a dar 1,05. Miren qué detalle. Si este coeficiente corrector fuese 1 o mayor a 1, quiere decir que claramente en ese periodo en el que estamos relacionando un mes con otro, hubo inflación, hubo un crecimiento sostenido en el nivel general de precios. Si esto, si lo que hubiera pasado es que hubiese habido deflación, bueno, quiere decir que este coeficiente nos daría 0, algo, ¿no? 0,98, 0,92, ¿sí? Bueno, en este caso hubo un 5% de inflación entre el mes de marzo y el mes de mayo. Bueno, entonces, para que no nos pase como nos pasó ayer, decimos, bueno, a ver, ¿cuáles son todas las partidas reexpresables? Es decir, ¿cuáles son todas las partidas no monetarias que forman parte del patrimonio y los resultados? Es decir, de activos, pasivos, patrimonio neto, resultados. Tenemos dos, la mercadería de reventa y el capital social. Por supuesto, Diana, que se pueden hacer consultas. A viva voz sería perfecto. Hola, profe, ¿me escucha? Claro que sí. La consulta va referida con el tema de lo que usted está hablando de los coeficientes correctores por Sí. el tema de inflación. Entonces le quiero hacer una consulta. Cuando el coeficiente corrector nos dé mayor a 1, ¿le tenemos que aplicar la inflación? O sea, al ser con inflación, ¿le tenemos que aplicar el coeficiente corrector por inflación? En realidad el coeficiente corrector, Dayana, es la herramienta que vamos a utilizar para homogeneizar la unidad de medida. El coeficiente, si lo analizamos, ya nos va a dar una pauta de qué es lo que ocurrió entre un periodo y otro. Pero lo que tenemos que hacer cuando homogeneizamos es simplemente tomar el coeficiente corrector tal como lo determinamos y aplicarlo al valor que estamos queriendo homogeneizar. Entonces, por ejemplo, si las mercaderías de reventa tienen un valor de libros de 4.000 y cuando hicimos la anticuación de partidas nos dimos cuenta que representa moneda de poder adquisitivo de marzo, bueno, entonces tenemos que aplicar el coeficiente que relaciona marzo con mayo. Ese coeficiente que relaciona marzo con mayo es 1,05. Entonces el valor ajustado o el valor en moneda homogénea sería 4.000 por 1,05. Eso da 4.200. ¿Sí, Dayana? Y sí a todo el resto. Entonces, lo que tenemos que hacer, digamos, cuando me detuve a analizar el coeficiente, era nada más que para que ustedes ya empiecen a tener una idea de qué es lo que estamos trabajando. Estamos trabajando en un ejercicio económico durante el cual hubo un periodo de inflación, hubo un hecho del entorno que es que hubo inflación. Entre marzo y mayo, ¿de cuánto? Del 5%. ¿Y por qué nos importa conceptualmente entender esto? Que lo podemos entender, uy, perdón, que lo podemos entender este, mirando nomás el coeficiente, porque ya nos podemos dar cuenta que si hay inflación y tenemos activos, es decir, activos expuestos, es decir, activos monetarios, por ejemplo, 5.000 pesos en caja, y probablemente no me fue muy bien. Pero si, por ejemplo, yo también
tomé una cuenta por pagar monetaria pura, es decir, en pesos, sin ninguna forma de acompañamiento frente a la inflación, como es la deuda que tomé con los proveedores, bueno, probablemente eso haya menguado el impacto de la inflación. Pero es nada más que para que en nuestras cabezas estemos más o menos dándonos cuenta de qué es lo que pudo estar ocurriendo. Sin embargo, el procedimiento de reexpresión, el proceso que las normas contables profesionales nos imponen, es un proceso de determinación del RECPAM por la vía indirecta. La justificación conceptual del proceso de reexpresión que yo les planteé a través de la ecuación patrimonial básica ayer en clase, tiene que ver con una explicación que David Brocht nos ofreció, ¿sí? Yo ahí se los escribo en el chat para que sepan cómo se escribe. David Brocht en un libro que se llama El ajuste integral, ¿sí? Que genialmente a partir de la ecuación patrimonial básica y de la identificación de que activos, pasivos y elementos que integran el patrimonio neto, entre los cuales también están los resultados, podemos identificar partidas monetarias y no monetarias, ¿no? Entonces, reuniendo el capital monetario de un lado, que ya expresa moneda de poder adquisitivo de cierre, y teniendo el capital no monetario del otro, que para que sea consistente con aquel, vamos a tener que reexpresarlo, nos demuestra que el RECPAM que genera el capital expuesto lo vamos a determinar reexpresando las partidas no monetarias. Entonces, procedimentalmente, ¿qué hacemos? Hacemos anticuación de partidas, determinamos coeficientes correctores, aplicamos esos coeficientes a las partidas, cada coeficiente a la partida que corresponda, de acuerdo a la anticuación, y registramos ese RECPAM que estamos determinando. Ahora, ¿cuáles son las partidas no monetarias? Las que son reexpresables, pero que no generan el RECPAM. En este caso tenemos dos, mercaderías de reventa y capital social. Bueno, vamos a hacer la cuenta. La de mercadería de reventa ya la vimos, 4.000 por 1.05, Profe, 4.200, sí. le, le- lo entendí lo que usted me explicó. Mire, le comento a qué venía mi duda. A Yo ver, estaba leyendo el capítulo de modelos contables, como medimos las ganancias de la empresa, creo que era algo de la bibliografía que había. sí, Bueno, atrás había unos casos prácticos de modelos contables. No sé si era del año pasado, no sé si este año están. bueno, a ver, Sí, y le comentaba por qué venía mi duda, porque me puse a practicarlo. No sé si eh, está bien, pero bueno. por supuesto que siempre está bien practicar. Eh, bueno, justo teníamos que hacer los distintos modelos, todos los modelos, ¿no? Y en el situación patrimonial del cuadro noté que el capital que integraban era por especies, ¿no? Por mercaderías. Entonces sabemos que mercaderías eh, en realidad es una partida no monetaria. Y me di Claro. cuenta que se ajusta al capital era 25.000, pero se ajusta al ajuste de capital le aplicaba el coeficiente corrector por inflación. Y en ningún momento decía que había que aplicarlo, solamente a ese y a ese solo le aplicaba el coeficiente por inflación, pero en el enunciado no decía, por eso me entró la duda y le pregunté ahora a usted, ¿por qué se debía eso? Y porque uno no necesita que eso surja del enunciado. Justamente lo que nosotros tenemos que hacer al conocer el procedimiento y conceptualmente cómo es distinguir las partidas monetarias y las no monetarias. Y a todas las partidas no monetarias, reexpresarlas. Si justo la partida no monetaria tiene un solo movimiento
o 10 movimientos, pero todos pertenecen a la fecha de cierre de ejercicio, el coeficiente sería 1. Imaginen que todas las cosas nosotros las hubiésemos hecho en mayo. El coeficiente de mayo era el índice de mayo sobre el índice de mayo, y eso daría 1. ¿Me comprenden? 1050 dividido 1050. Entonces daría 1. Entonces, obviamente, quiere decir que todos los movimientos que correspondan a la fecha, al periodo de cierre, todos van a estar expresando moneda de poder adquisitivo de cierre, sea monetario o no monetario, pero no porque tenga un comportamiento idéntico, sino porque el coeficiente corrector es igual a 1. Entonces, a mí no me tiene que decir el enunciado qué partida es no monetaria y qué partida es monetaria, eso lo tengo que saber yo. Y en este caso, que tenemos casi ninguna cuenta, tendríamos que identificar que hay solo dos partidas no monetarias: mercaderías de reventa y capital social. ¿De acuerdo, Diana? Sí, profe, sí, sí, sí. Bueno, Ah, bueno, listo. Entonces, ahí ya me quedó la duda ya. resuelta. Bueno, me alegro Sí. mucho. Bueno, entonces, como hablábamos, tenemos la otra cuenta que es capital social, también no monetaria, tal como lo trabajamos ayer en clase. Valor original 5.000, valor ajustado 5.000 por 1,05, 5.250. La diferencia con el valor de libros nos da 250. Entonces, en un caso, el RECPAM, el resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, al reexpresar las mercaderías nos dio 200, y que sería un RECPAM positivo, y al reexpresar el capital social 250, que es un RECPAM negativo. Y ustedes dicen, bueno, a ver, ¿cómo es esto? ¿Vamos a contabilizarlo? Vamos. Entonces, haríamos este asiento. Cuando aplicamos el criterio de unidad de medida, decimos, bueno, mercadería de reventa 200, porque tenemos que llevarlo de 4.000 a 4.200. El capital social lo tenemos que llevar de 5.000 a 5.250, pero como nuestra Ley General de Sociedades es nominalista y nos pide que siempre expongamos el saldo del capital social por su valor nominal, y cualquier reexpresión monetaria en una cuenta distinta, que se llama ajuste de capital, que también es patrimonial, el patrimonio neto, y representa un aporte de los propietarios, pero toda la reexpresión del capital social tiene que ser integrada, tiene que ser imputada contablemente a ajuste de capital. Bueno, pues hacemos eso. El ajuste de capital lo acreditamos por 250. Y para que el asiento balancee, tenemos que reconocer el RECPAM neto, un RECPAM neto de 50 pesos negativo, que refundimos las cuentas de resultado y nos da eso, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? Hasta acá trabajamos la unidad de medida, pero eh, cuando pasamos de la unidad de medida al criterio de medición, porque por un lado hay una actividad es trabajar la unidad de medida, y otra cosa distinta es aplicar un criterio de medición. Yo cuando aplico un criterio de medición a las mercaderías de reventa, que sería la única partida que integra el activo respecto a la cual debo aplicar la regla de valor límite, eh, porque por otro lado tengo los 5.000 pesos en caja, pero digamos respecto de la tenencia de dinero en moneda local, no es necesario este, aplicar esta regla de valor límite. Em, de vuelta comparo el valor de libros con el valor de costo de reposición y elijo el menor. Ahora tengo 4.200 el valor de libros, que sería el valor de libros reexpresado,
Entonces, por eso que la regla de valor límite se aplica la misma conceptualmente en los dos modelos tradicionales, en el que es sin ajuste y con ajuste. Al definirlo como valor de libros, naturalmente ustedes van a tener el valor de libros sin reexpresar en el modelo tradicional, 4.000, y el valor de libros en el modelo tradicional ajustado va a pasar a ser 4.200 porque yo voy a contabilizar la reexpresión. El valor de costo de reposición es 4.300, lo dice el enunciado. Entonces elijo el menor, que es 4.200. Y me doy cuenta que 4.200 es superior a digamos, es idéntico al valor de libros. Entonces, no hay desvalorización. Tendría que actuar mostrando desvalorización si el menor hubiese dado 4.100 o 4.000, ¿sí? Bueno, para los que bien, Florencia, gracias por responderle a Fiorella. En el enunciado están los índices de mayo y de marzo. A Nayara le digo, ¿cuándo es RECPAM positivo o negativo? Precisamente acá vamos a ver. Si las mercaderías de reventa tienen que incrementar su saldo, el RECPAM, como cuenta o como contrapartida del incremento del saldo de una cuenta patrimonial del activo, va a ser un RECPAM positivo. Como contrapartida de una cuenta patrimonial de saldo acreedor como el capital social o ajuste de capital, vamos a debitar la cuenta RECPAM. Ahora, lo que no quiero que ustedes se lleven como idea es que el RECPAM lo generaron las mercaderías o lo generó el capital social, porque cuando analicen las características de una partida monetaria y no monetaria, nosotros habíamos dicho que las partidas monetarias no generan, digamos, no son reexpresables y generan el RECPAM. No son reexpresables y generan el RECPAM. Son las partidas monetarias puras las que ya expresan moneda de poder adquisitivo en el momento de la medición. En cambio, las no monetarias son reexpresables, no generan RECPAM y justamente representan moneda de poder adquisitivo de distintos momentos. Entonces, si bien yo trabajo de un modo indirecto, sabemos que el capital monetario es el que generó el RECPAM. De hecho, la definición de RECPAM, habíamos dicho, más allá de identificar qué significa cada letra, ¿no? Resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, habíamos dicho que se trata de un resultado por tenencia del capital monetario, ¿sí? Del capital expuesto, del capital que puede perder o ganar, poner de compra si es que hay inflación o deflación mediante respectivamente. ¿Me comprenden? Pero si yo tengo un billete de 2.000 pesos, de ninguna manera puedo decir que ese billete ahora tiene un valor de 1.500 o de 2.100. ¿Sí? Yo eso no lo puedo hacer. El billete de 2.000 siempre vale 2.000. Esté trabajando en el momento que sea, siempre va a significar un poder de compra de 2.000. Entonces su valor nominal ya expresa moneda homogénea del momento de la medición. Entonces lo que acá me estoy dando cuenta es que el RECPAM, digamos, si este asiento lo dividiera, ¿no? Lo dividiera en dos y dijera, bueno, registro por un lado la reexpresión de mercaderías. ¿Qué haría? Mercaderías de reventa por 200 a RECPAM 200. Si por otro lado dijera, bueno, ajusto por otro lado, registro el capital social. Bueno, registraría RECPAM 250, ajuste de capital 250.
Entonces, cuando mayorizo RECPAM, me queda con 50 de saldo deudor, de saldo negativo. Y yo digo, uy, ¿y cómo puede ser esto? Claro, es que nosotros tuvimos 5.000 pesos en caja, en efectivo, y 4.000 que debíamos, que restan de estos, porque en realidad en el mismo momento en que nos hicimos de ese activo expuesto, que es el de 5.000 pesos en caja, tomamos una deuda monetaria pura de 4.000. Entonces, nos quedamos en términos de capital monetario, activo monetario menos pasivo monetario, con 1.000 de activos expuestos a ese proceso de inflación. 1.000 pesos expuestos al 5% de inflación en el periodo, ahí me puedo explicar el por qué perdí 50 pesos. Perdí 50 pesos de poder de compra precisamente porque yo tuve 1.000 pesos expuestos a un proceso de inflación. ¿Y cómo me di cuenta que eran 50 y que eran negativos, que era un RECPAM negativo? Trabajando las partidas no monetarias, determinándolo en consecuencia por una vía indirecta, ¿de acuerdo? Y esa vía indirecta es aquella que nos lleva a trabajar, homogeneizar todas las partidas no monetarias para encontrar el RECPAM que generó el capital expuesto, el capital monetario. Entonces, acá y ahora ya voy al chat, ¿sí? Acá lo que tenemos es un balance al 31 de mayo en el que la diferencia con respecto al modelo tradicional sin ajuste es el valor de las mercaderías, que lo mostramos el valor de libros en moneda homogénea, y por supuesto el capital social en moneda homogénea. Entonces aquí aparece que perdimos 50 pesos. En el estado de resultados, ¿a dónde está? Y el RECPAM. El RECPAM que perdimos, que nos muestra que perdimos 50 pesos, ¿sí? A ver, por aquí nos decían, para el RECPAM se utilizaría el mismo criterio que se utiliza cuando refundimos las cuentas de resultado para sacar el resultado del ejercicio. En realidad, RECPAM es una cuenta que puede recoger débitos y créditos. Una suerte de cuenta a donde vamos a ir imputando todos los movimientos que surgen de homogeneizar partidas con saldo deudor y acreedor, y muchas veces nos puede llevar a que esa cuenta sea debitada o acreditada. Así que no hay problema. Y después dice Valentín, Profe, ¿podría desarrollar un poco más sobre el RECPAM neto? Bueno, medio segundito. El RECPAM neto, en realidad, como lo llama Valentino, en realidad es a esto es lo que me refiero, ¿no? Eh, que yo tenga una cuenta que se llame RECPAM y que vaya recogiendo los las reexpresiones de todo tipo de saldos no monetarios. Puedo tener un saldo no monetario deudor que deba incrementarse, y que entonces me va a llevar a que el RECPAM tenga un movimiento acreedor, o puede que tenga un saldo acreedor que debe incrementarse, entonces el RECPAM va a tener un movimiento deudor. En fin, depende del índice que da cuenta, del coeficiente corrector que da cuenta de qué pasó en la economía, si hubo inflación o deflación, y depende del saldo que yo estoy trabajando, si es deudor o acreedor, y si en consecuencia, producto del coeficiente, yo tengo que incrementarlo o disminuirlo, ¿sí? Ahora, ¿cómo sé cuándo es positivo o negativo? Es tan simple como aplicar el método de la partida doble. Yo lo único que profe, tengo, medio segundito, yo lo único que tengo que saber es si el saldo que tengo que aumentar o disminuir es deudor,
la contrapartida siempre va a ser RECPAM. Sí, Helen. No, es que justo tenía esa duda, o sea, como que en realidad con respecto al, al coeficiente a utilizar, no podríamos saber ya de una cuál va a ser el valor del RESPAN, ¿no? Sino No, que no. en realidad, debido al rejunte de las partidas monetarias, a las partidas a homogeneizar, vemos cuál de ellas es la que predomina, si las que tienen saldo deudor o las que tienen saldo acreedor, Sí. y por el método de poder balancear, ahí recién podríamos calcular y determinar qué signo va a tener el RESPAM. Claro, ustedes vean y piensen siempre que el patrimonio de los entes es complejo. Esta es una simplificación extrema de este caso, ¿no? Pero en el patrimonio siempre hay muchos activos monetarios y no monetarios, muchos pasivos monetarios y no monetarios, y muchos movimientos, no solamente derivados de transacciones, sino de algunos otros hechos que también originan la necesidad de reconocer impactos patrimoniales, ganancias, pérdidas, ¿sí? En donde allí no interviene el ente tomando decisiones, sino que son circunstancias que afectan la cuantía digamos, del patrimonio de los entes sin que medie una toma de decisiones, ¿sí? Entonces, en el patrimonio hay un conjunto muy importante de partidas y yo tendría que ver, analizando un coeficiente y viendo así groseramente qué pasó, yo no me puedo dar cuenta correctamente de digamos, qué es lo que ocurrió. Tal vez si relaciono el activo expuesto con el pasivo expuesto y noto que todo el tiempo el activo expuesto fue mayor que el pasivo expuesto y que durante todo el periodo hubo inflación, y bueno, a priori podría llegar a conceptualmente darme cuenta que no me debe haber ido bien con la administración del capital monetario, que probablemente al tener más activos expuestos que pasivos expuestos a un proceso inflacionario, probablemente he perdido dinero, pero cuánto he perdido, eso no lo puedo saber sino hasta que trabaje todas las partidas no monetarias, las exprese, mayorice, ¿no? Registre, mayorice, y allí me dé cuenta cómo me fue finalmente. ¿Mm? Bueno, no sé si me olvidé de responder algo del chat, creo que no. A ver, bueno, obviamente la clase va a ser subida al final, se los vuelvo a decir. Bueno, ustedes igual díganme si algo no lo entienden, como muy bien están intercambiando hasta ahora algunos de ustedes. El tercer modelo es el de valores a valores corrientes. Un modelo contable a valores corrientes, sabemos que la definición, ya la vimos, es capital a mantener financiero, moneda heterogénea y, como está aquí definido, ¿no? Moneda nominal, ¿no? Moneda nominal o heterogénea y valores corrientes. Los valores corrientes sí, hacen alusión al criterio de medición de activos, pasivos y resultados. Bueno, como yo trabajo con moneda nominal, lo único que tengo que hacer es aplicar el valor de mercado a las partidas que corresponde aplicar. Y aquí tengo una sola, que es mercaderías de reventa. Entonces, acá hay otros conceptos que también son importantes de señalar. Dentro de lo que son las partidas que integran el activo, yo puedo tener algunas que tienen un comportamiento muy claro digamos, consistente entre sí, y puedo tener otro grupo de partidas que tiene un comportamiento diferente de aquel. ¿Diferente en qué sentido?
Diferente en cuanto a que, por ejemplo, a algunas partidas o respecto de algunas partidas, yo pueda tener conocimiento de que su mercado es activo en cuanto a que hay un gran cúmulo de transacciones que se dan en un marco de completa transparencia, en donde todos los agentes económicos que concurren a ese mercado saben exactamente a qué precio pueden concertar las transacciones y ninguno de los participantes del mercado está condicionado a realizar la transacción bajo esas condiciones conocidas por todos. ¿Qué quiere decir esto de condicionado? Que la transacción en términos de normas internacionales o de valor razonable se le dice transacción ordenada. ¿Por qué? Porque ni el oferente está obligado a vender por un apuro financiero, supónganse, ni el demandante obligado a comprar por un determinado compromiso comercial o alguna circunstancia puntual. Entonces, ambos, oferentes y demandantes, pueden, al precio conocido por todos los participantes del mercado, concertar la transacción sin ningún condicionamiento y respecto de efectuando la transacción por toda la cantidad de la que dispongan. Bueno, si este es el entorno en el que estamos operando, lo que estamos dándonos cuenta es que aquí hay otro ingrediente, ¿no? Por decirlo en términos, de cocina, que por ahí lo podemos entender más. A ver, ¿qué ingredientes aparecen acá? Aparece un ingrediente que puede llegar a ser importante a la hora de la medición, como no. Si hay un mercado capaz de absorber toda la cantidad de la que dispongo, al precio conocido por todos los participantes de él, lo que probablemente esté viendo es que estoy en presencia de un activo cuya venta no demanda esfuerzo. Entonces, si yo no tengo que esforzarme para vender, quiere decir que tal vez en el marco de algún modelo que se rija por valores de mercado, yo podría decir que por esa sola circunstancia de tener un bien, puedo considerar devengado el resultado que surja de comparar el valor de mercado a cierto momento con el valor de libros que tienen esas partidas. Porque de hecho yo no tengo que esforzarme para conseguir ese valor, solamente tomar la decisión de realizarlo. Bueno, esa es una pauta, pero también se puede dar que la entidad, independientemente de que el bien y su mercado tengan estas características que les conté, la intención de la entidad sea seguir teniendo en su patrimonio esos bienes. Bueno, ¿qué otro tipo de bienes pueden existir dentro del patrimonio? Bueno, por ejemplo, otros que demandan esfuerzos su venta, ¿no? Entonces, centrándome en mercaderías de reventa, ustedes dicen, a ver, si yo tengo un auto y voy a tener que trabajarlo para realizarlo, voy a tener que ofertarlo, voy a tener que atraer al cliente potencial, tengo que mostrarle las bondades de que compre el auto que yo estoy vendiendo y no el de un competidor. Tal vez hacerle algún ofrecimiento que financieramente también lo seduzca. Entonces yo voy a tener que trabajar en varios aspectos para poder concertar la operación de compra-venta. En el otro caso, en donde yo tenía un bien que tenía un valor conocido por todos,
un mercado capaz de absorber toda la cantidad de la que dispongo a ese valor conocido por todos, y en el que ni el que vende ni el que compra está obligado a concertar la operación, bueno, la cuestión es claramente distinta, ¿no? Yo ahí no tengo que esforzarme para vender. Entonces, en el modelo de valores corrientes, es decir, cuando me rijo por los valores de mercado para medir activos, pasivos y resultados, yo tengo que analizar esas características del bien, las características de su mercado y la intención de la entidad. Todas esas cuestiones analizadas en forma conjunta me va a llevar a tomar una idea y un criterio para poder medir válidamente esa partida en el marco de este modelo, que es valores corrientes sin reexpresión, sin ajuste. Bueno, entonces hay respecto de los valores de mercado dos grandes alternativas. O medir a un valor corriente de entrada, que llamamos costo de reposición, es decir, el sacrificio económico en el que debemos incurrir para reingresar esa partida al patrimonio, o bien un valor corriente de salida, que importa valernos de ese precio cotizado en un mercado activo. Y acá hay dos términos nuevos. Precio cotizado sería, o identificamos como tal, a aquel valor conocido por los participantes de un mercado, ¿sí? Por todos ellos. Y mercado activo es aquel mercado en el que imperan condiciones de transparencia tal que a ese precio cotizado todos los participantes del mercado pueden concertar transacciones sin estar condicionados de ninguna manera, para que esas transacciones terminen concertándolas. ¿De acuerdo? Entonces, estas son cualidades importantes para decir, bien, en este modelo a valores corrientes, yo me voy a manejar con valores corrientes de entrada o me voy a manejar con valores corrientes de salida. Entonces, en el caso del práctico que estamos planteando, ultra simple, se trata de mercaderías de reventa y nadie nos dijo que tenían determinadas cualidades de precio cotizado en un mercado activo o algo por el estilo. Entonces vamos a suponer que se trata de lo que llamamos mercaderías de tipo general, es decir, mercaderías para cuya comercialización yo voy a tener que esforzarme, voy a tener que trabajar, voy a tener que seducir al cliente para que me diga, bueno, sí, lo compro, ¿sí? Y entonces me rijo, dado que se trata de mercaderías que demanda esfuerzo su venta, me rijo por un valor corriente de entrada al patrimonio, es decir, un costo de reposición, ¿sí? Me rijo por un costo de reposición. Ese costo de reposición, según el enunciado, es 4.300. Entonces yo digo que al valor de libros lo tengo que llevar a que muestre su valor corriente, es decir, 4.300, su costo de reposición, lo cual implica que hay esos 300 de diferencia, yo lo voy a considerar un resultado por tenencia. ¿Qué es? ¿Por qué? Digamos, ¿qué significa un resultado por tenencia? Resultado por tenencia es un término que ya lo usamos, pero vaya que lo usamos con otro sentido. Yo les dije hoy y ayer y antes de ayer que el RECPAM, el resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, es un resultado por tenencia del capital monetario. Bueno, y ese es un resultado por tenencia que surge, que detecto, que encuentro o que hallamos cuando homogeneizamos la unidad de medida. Bueno, pues este resultado por tenencia de 300 es un resultado por tenencia de naturaleza distinta de aquel, porque
En aquel caso yo estaba trabajando un elemento del modelo contable que es unidad de medida. Pues en este caso yo estoy trabajando otro elemento del modelo contable y es el criterio de medición. ¿Me comprenden? Entonces, como estoy trabajando en términos de criterio de medición, lo que yo me doy cuenta aquí es que hubo una variación en el precio del bien en términos de reingreso al patrimonio entre el momento de la medición, entre el momento del ingreso del bien al patrimonio y el momento de la medición, que es el cierre de ejercicio. Entonces, el mercado del bien, ¿no? El precio de ese bien en el mercado en términos de compra, de recompra, tiene un valor de 300 pesos superior. Una vez que dije, conforme al criterio de medición del modelo, yo tengo que mostrar las mercaderías de reventa a su valor corriente de entrada. Y ese valor corriente de entrada lo define el costo de reposición, que es 4.300, y esos 300 lo imputo a resultado por tenencia. Debería hacer un cálculo auxiliar en mi sistema contable que me permita comparar el valor de libros que surge al aplicar el criterio de medición, valores corrientes, con su valor límite. Pues aquí se da la circunstancia que la regla de valor límite para un modelo a valores corrientes es sensiblemente distinta en términos de su definición. ¿Por qué? Porque cuando me manejo con valores corrientes, yo voy a decir que el techo de medición de los activos, que lo máximo, el valor máximo que puedo admitir para medir una partida que integre el capítulo activo, es el de la mayor eficiencia económica que el administrador podría darle a esa porción de la inversión, a esa pequeña partida. ¿Y cuál es o cómo detecto la máxima, el máximo rendimiento económico que esa partida me puede dar? Pues identificando lo que llamamos valor recuperable. ¿Y ese valor recuperable qué es? ¿Cómo lo defino? Cuantitativamente, ¿cómo lo determino? El valor recuperable en términos conceptuales representa el valor límite de los activos en el marco de un modelo a valores corrientes y digamos en términos un poco más vulgares, el techo de medición de los activos en un modelo de valores corrientes. ¿Y de qué forma lo detecto? Bueno, comparo el valor corriente de salida de ese bien. No me importa que tenga o no mercado activo. Yo, para detectar el valor recuperable, tengo que aplicar una formulita. Y la formulita me dice, mire, tiene que comparar el valor corriente de salida con el valor de utilización económica y elegir el mayor. Por ahora ustedes no conocen ni uno ni otro. Entonces yo les voy a decir qué significa uno y qué significa el otro. Valor corriente de salida es el valor de mercado que tendría la partida aprovechando las condiciones que tiene esa partida, el mercado y el hecho de conocer su precio, que lo caracterizamos como precio cotizado. ¿Sí? Entonces, a ese valor corriente de salida lo llamamos valor neto de realización. Valor neto de realización, o BNR, como ustedes pueden ver aquí,
¿sí? Aquí, valor neto de realización 6.000, que es un dato que está en el enunciado, surge de allí, no lo inventé yo acá. Es el valor neto de realización, es el valor de venta neto de los gastos directos de comercialización. Entonces, si ustedes dicen, ¿cómo hago para encontrar el valor neto de realización de una partida? Pues tomo el valor de venta, le resto los gastos directos de comercialización y allí obtengo el valor neto de realización. Vamos a suponer, como Mayra nos está preguntando en el chat, con respecto a la moneda extranjera. La moneda extranjera es una partida respecto de la cual ustedes pueden saber, todos nosotros podemos saber cuál es el valor de cotización. Nosotros sabemos perfectamente de cuántos pesos debemos disponer para comprar una unidad de moneda extranjera, por ejemplo, $1 estadounidense. Fantástico. Entonces, quiere decir que yo tengo esa pauta. Hay un valor de cotización. Ahora bien, yo voy a tener que, para operar en el mercado, hacerlo a través de algún agente que me va a cobrar una comisión, por ejemplo. Bueno, si valor neto de realización es valor de venta neto de los gastos directos de comercialización o gastos directos de venta, un ejemplo podría ser que yo tenga un valor de cotización y que necesite de la participación de un intermediario para que pueda concertar la operación. Entonces, si ese intermediario me cobra una comisión, yo puedo decir que el valor neto de realización de una unidad de moneda extranjera, dólar estadounidense, entre el EU al día de hoy, 14 de marzo de 2024, es de 1.030 pesos, neto de 10 pesos que me cobra el intermediario. Es decir, un valor neto de realización de 1.020 pesos, ¿no? Supónganse. Entonces, ese es un parámetro, valor neto de realización. Y no me interesa que yo esté trabajando o con una partida cuya comercialización demande esfuerzo o que no demande esfuerzo. Se trate de una mercadería de reventa, se trate de una unidad de moneda extranjera, se trate de un rodado o de un edificio. En términos de la identificación del valor recuperable, que es el techo de medición de un activo en el marco de un modelo de valores corrientes, a mí no me interesa cuáles son las cualidades del bien o de la partida. Yo eso lo tuve en cuenta para aplicar el criterio de medición. Y al comparar con el valor recuperable, yo solo estoy buscando que no cree una chimenea en el techo, que a mí me gusta decirlo así para que lo entiendan bien. ¿Qué es esto de crear una chimenea? Que de repente esté todo parejito y si yo sobreestimo el valor de un activo, estoy perforando el techo y estoy generando algo que está por encima de ese nivel del techo que tenía. Y eso es producto de sobreestimaciones de activos. Entonces, el valor recuperable tiende justamente a evitar que se perfore el techo y que se cree una chimenea. ¿Me comprenden? Entonces, eso es algo, digamos, muy importante a la hora de aplicar un criterio de medición. Saber que yo el criterio de medición es lo que primariamente hago, pero una vez que lo hice, lo contabilicé y demás, tengo que compararlo con el valor límite. Y el valor límite representa, digamos, un concepto parejo para todos los modelos, que es que ningún activo esté sobreestimado, sobrevalorizado, sobremedido, sobreestimado. En un modelo tradicional o tradicional ajustado, esa regla de valor límite va a estar dada por la comparación entre el valor de libros y el valor de costo de reposición al momento de la medición, el que sea menor.
pero en un modelo a valores corrientes, cuando el criterio de medición es valores corrientes, siempre la regla de valor límite va a estar definida por el valor recuperable. Y ese valor recuperable siempre va a ser el que represente la alternativa económica más rentable. ¿Por qué? Porque se supone que si nos manejamos con valores de mercado, el administrador del ente lo que va a pretender es maximizar la eficiencia económica de cada una de las partidas que integran la inversión total, es decir, de cada uno de sus activos. Entonces, lo que en verdad yo necesito es identificar si la aplicación del criterio de medición propio de cada partida no me hizo, digamos que no hizo que yo le asigne una medida económica, una medida monetaria a una partida tal que supere lo máximo que me tolera el modelo y es su valor recuperable. Valor recuperable es la alternativa económica más rentable. Es la alternativa económica más rentable. Otro apunte que también sería interesante que aparezca en sus cuadernos. ¿Y cómo encuentro la alternativa económica más rentable? Comparo el valor corriente de salida, valor neto de realización, con un concepto que en verdad no representa un criterio de medición, sino que solo aparece en circunstancias como estas, cuando quiero determinar el valor recuperable, y que es eso que ven acá que dice BUE, B corta UE, se llama valor de utilización económica. Este valor de utilización económica es una pauta que me va a indicar cuál es el valor de la partida en términos de su utilización y su disposición al fin de la vida útil económica. Entonces, me va a mostrar el valor presente, por el momento apúntenlo de esta manera, como el valor presente del flujo neto de fondos que esa partida es capaz de generar a lo largo de toda su existencia. ¿Sí? Entonces, ese valor de utilización económica lo comparo con el valor neto de realización y elijo el mayor. Es decir, la máxima eficiencia que puedo esperar obtener de esa partida que integra el activo va a estar dada por el mayor entre ambos. Y una vez que elija el mayor, ¿qué es ese valor? Ese valor recuperable es la máxima medida del activo en cuestión que me va a admitir el modelo contable. En este caso, está claramente muy por encima del valor asignado o el valor que surge de aplicar el criterio de medición. 6.000, que es el valor recuperable, es mucho más alto que 4.300, que es el que surge de aplicar el criterio de medición propio de la partida. Entonces no hay desvalorización. Como no hay desvalorización, pues no hago nada, simplemente me quedó como un control que hice y que mis papeles de trabajo naturalmente lo tengo que tener para demostrar que no hay una desvalorización que no haya reconocido, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí lo que hago es, al darme cuenta que desvalorizaciones no hay, registro el resultado por tenencia y hago la refundición de cuentas de resultado. Entonces aquí, perdón, aquí lo que me queda es esta columna de valores corrientes, ¿sí? del modelo C, me muestra que hay 5.000 pesos en caja, que hay 4.300 en mercaderías, porque lo mido a valor corriente de entrada, me queda un activo total de 9.300. Tengo los 4.000 pesos de proveedores, que es monetario puro, tengo los 5.000 de capital social y tengo 300 pesos de resultado de ejercicio. ¿Y cómo se formó?
los 300 pesos de resultado de ejercicio corresponden enteramente a resultado por tenencia de las mercaderías, ¿sí? Entonces, el resultado por tenencia de las mercaderías es otro resultado no transaccional que en un modelo tradicional no hubiese podido reconocer, pero que sí puedo reconocer en el marco de un modelo a valores corrientes. En consecuencia, el modelo a valores corrientes, en donde me rijo por valores de mercado, ¿qué me dice? Que yo puedo reconocer resultados por tenencia por la evolución en el precio de los bienes y reconocerlos como devengados cuando tomo conocimiento de su existencia y su cuantía al aplicar el criterio de medición propio del modelo, ¿sí? Entonces, aquí hay un estudiante que no está identificado con el nombre que me dice, entonces, el RECPAM y el resultado por tenencia surgen por hechos no transaccionales. Exactamente, ambos representan resultados no transaccionales. Fíjense que en un modelo tradicional puro con moneda heterogénea, yo no puedo reconocer resultados que no sean transaccionales. Hay, bueno, con la excepción de 2 o 3, un saldo de difícil cobrabilidad relacionado con una cuenta por cobrar, un impacto que pueda tener un hecho contingente, es decir, un hecho futuro, incierto, pero con alta probabilidad de ocurrencia de justamente darse en el futuro, con respecto a un hecho generador anterior y que tenga un impacto patrimonial cuantificable. Bueno, y por supuesto que se trate de una partida material o significativa, bueno, ahí recién hay un hecho no transaccional como una contingencia negativa que el modelo me permite reconocer, pero nada más. Cuando hay una desvalorización, me dice el modelo tradicional, bueno, si la detecta, regístrela. Si toma conocimiento de su existencia, considérela devengada, ¿sí? Bueno, ahí sí, pero cuando trabajamos en la unidad de medida homogeneizándola, o cuando trabajamos con un criterio de medición como valores de mercado, bueno, pues ahí sí vamos a reconocer resultados no transaccionales. El RECPAM como un resultado por tenencia del capital monetario. Los resultados por tenencia propiamente dichos, como consecuencia de una variación en el precio específico de los bienes. Solo que ahora, cuando vayamos afinando un poquito, digamos, afinando no, porque sería, por ahí ustedes lo pueden interpretar como que existiera un modelo contable que es mejor que otro, ¿no? Y eso no es así. Depende mucho de las circunstancias para poder calificar el modelo contable elegido. Pero avanzando hacia otro modelo, ustedes se van a dar cuenta que puede haber un nivel de desglose mayor, que en todo caso nos pueda precisar un poquito mejor el origen del resultado por tenencia. Pero está bien lo que aquí plantea, que bueno, surgen ambos por hechos no transaccionales. Muy bien. ¿Hasta acá alguna otra pregunta, algo que no haya respondido? Yo tengo aquí el chat abierto y estoy atento a él, pero bueno, fantástico. Vamos al modelo contable D, que lo habíamos llamado a valores corrientes ajustados, ¿sí? En donde nos manejamos con moneda homogénea, con, por supuesto, mantenimiento de capital financiero y valores corrientes ajustados. A ver, Rocío dice, a ver, Mayra pregunta, por ejemplo, en la moneda extranjera, dólares, siempre lo vamos a medir a un valor corriente de salida. Y Rocío dice, no, no siempre. Recuerden que además de la naturaleza del bien, debemos considerar la intención de la entidad. Excelente, Rocío. Es así. Nosotros podemos llegar a tener moneda extranjera con un objetivo de inversión,
de reserva de valor, de especulación en cuanto a que se aprecie la inversión que tenemos en cuanto a, bajo la expectativa de que se modifique el tipo de cambio en favor nuestro, y entonces no tenemos la intención de venderlo. Y entonces allí puede que yo decida medirlo de otra manera, pero también puedo tener la intención de tener esa moneda extranjera como un medio de cancelación de compromisos que tengo en esa moneda, ¿sí? Entonces, bueno, ahí puede haber alguna diferencia. Lo mismo con las mercaderías. Puedo tener mercaderías que tengan un precio cotizado en un mercado activo y que yo venda sin esfuerzo alguno, pero que sin embargo yo no tengo intenciones de venderlos. Tengo intenciones de quedarme con esos insumos o quedarme con esas mercaderías por un tiempo prolongado. Entonces, por más que la naturaleza de la partida, del bien y las características de su mercado me puedan justificar que lo mida a valores corrientes de salida, puede que yo tenga que medir a costo de reposición, por ejemplo, y no a un valor corriente de salida. Entonces, depende mucho de la intención de la entidad, el hecho de que decida medir a valores corrientes de entrada o de salida. Piensen que una de las cualidades de la información contable es esencialidad, y esto significa que le demos preeminencia a la realidad económica por sobre la forma instrumental o jurídica. Y eso es precisamente de lo que estamos hablando. Más allá de lo que en apariencia debería ocurrir, la intención de la entidad es crucial, y puede hacernos modificar el criterio de medición aplicable a esa partida. Bueno, homogeneizamos la unidad de medida y nos manejamos con valores de mercado. Aquí lo que tenemos es, mercaderías de reventa con un valor original de 4.000, un valor ajustado de 4.200, que ya sabemos cómo determinarlo, y un valor corriente de 4.300, que también ya vimos cómo determinarlo. Miren, en el ejercicio anterior, cuando trabajamos el modelo contable identificado con la letra C, que era valores corrientes sin ajuste, dijimos que el valor original es 4.000 y valor corriente 4.300. Acá estamos diciendo lo mismo, pero como homogeneizamos la unidad de medida, nos dimos cuenta que el avance del valor del bien entre 4.000 y 4.200 se debe meramente a haber acompañado el curso de la inflación. Y no es que ganamos 200 pesos por haber acompañado el curso de la inflación. Estos 200 pesos, se los digo ahora, pero lo voy a repetir muchas veces porque tal vez hoy estamos viendo muchas cosas y es algo que tal vez amerite que entre sábado y domingo vuelvan a ver este video para entender un poco más y desmenuzar un poco más conceptualmente todo lo que estamos viendo. Pero les decía, no es que el haber invertido en mercaderías me hizo ganar 200 pesos en términos de correr el curso de la inflación. Simplemente lo que aquí está pasando es que yo, al haber invertido en mercaderías, desinvertí capital expuesto. Y el haber desinvertido capital expuesto, ya sea porque reduje mi pasivo, mi activo expuesto, o asumí un pasivo expuesto, me hizo ganar esos 200 pesos. Es decir, nunca vamos a poder interpretar, reexpresando una partida no monetaria que conceptualmente no genera RECPAM, el decir que esa diferencia a contabilizar la produjo esa partida. ¿Me comprenden? Yo lo que me genera el capital monetario lo encuentro reexpresando partidas no monetarias. Y como el patrimonio es un juego complejo de partidas,
activas, pasivas. Bueno, pues de la conjunción de todo ese juego de partidas es que surgirá el veredicto final de qué tan bien o mal administré mi capital expuesto y que va a ser el saldo, el que nos informe el saldo final de la cuenta de resultados, de la cuenta RECPAM, ¿no? Resultado por exposición a los cambios de poder adquisitivo de la moneda. Entonces, los 300 pesos de resultado por tenencia que habíamos imputado a resultados positivos en el modelo a valores corrientes sin ajuste, ahora sabemos que 200 lo imputamos a RECPAM y 100 lo imputamos a resultado por tenencia. ¿Qué quiere decir esto? Afinando un poquito más el concepto de resultado por tenencia, yo les diría que estos 100 verdaderamente representa el resultado por tenencia derivado de una modificación en el precio específico de esos bienes, medidos en moneda homogénea de cierre de ejercicio. Entonces, 4.000 ¿es comparable con 4.300? En términos de unidad de medida, no. ¿Qué es comparable con 4.300? 4.200, porque 4.200 representa moneda de poder adquisitivo de cierre. Ahora, ¿qué detecto cuando lo comparo con 4.300? Un valor expresado en moneda de poder adquisitivo del mercado del momento de cierre correspondiente al mercado de marzo. Lo comparo con un valor que también expresa moneda de poder adquisitivo de cierre, pero que corresponde al mercado de mayo, con Y, sí, con Y, mayo. Entonces, comparo dos valores que expresan moneda de poder adquisitivo de mayo, pero 4.200 nos muestra el valor que tenía en el mercado de marzo, expresado en moneda de poder adquisitivo de mayo. Y 4.300 es un valor de mercado de mayo. Entonces, cuando comparo 4.300 con 4.200, digo, entonces, la evolución en el precio específico de las mercaderías en términos de compra o de recompra es de 100 pesos, considerándolo en moneda homogénea. Y ahí es donde empezamos a darnos cuenta que en determinados entornos, si es que hay, por ejemplo, cambios en el poder adquisitivo de la unidad de medida elegida y nos manejamos con valores corrientes, tal vez el homogeneizar la unidad de medida nos puede llevar a interpretar mejor los resultados por tenencia y los resultados financieros, que nos va a permitir segregar de mejor manera esos resultados, identificando cuál es el origen verdadero de cada porción de esos resultados, ¿sí? En un caso lo tenemos determinado de modo global y no está mal, nos dice finalmente qué pasó, pero en este caso, bueno, podemos desglosar esos 300 y ver que hay 200 que tiene que ver con ese concepto que habíamos dicho de tener una partida que acompaña el curso de la inflación, y a eso se debían 200 de los 300 pesos de diferencia, y que hay 100 que corresponde a una variación en el precio específico comparando dos momentos de mercado distintos, pero expresados en moneda de poder adquisitivo de un mismo momento. ¿Se comprende esto? Esperen que presioné muchos, no me di cuenta y puse la mano sobre el teclado. ¿Está bien?
¿Entienden esto que estamos hablando? ¿Les genera alguna duda puntual? Bueno, desde luego van a tener que revisarlo. Bueno, gracias Helen y gracias Ferreira por responder en el chat. Bueno, lo que hacemos con el capital social ya es terreno conocido, lo reexpresamos y lo vamos a imputar a RECPAM, ¿no? Entonces, contabilizamos lo que acabamos de hacer, mercaderías de reventa por 300, resultado por tenencia acreditamos por 100, acreditamos ajuste de capital y el RECPAM lo debitamos porque recibió un débito de 250 y un crédito de 200. Entonces el neto es un movimiento deudor de 50. Y luego refundimos las cuentas de resultado en resultado del ejercicio. Entonces saldamos resultados por tenencia y RECPAM conforme los saldos que traían. Así es que llegamos a un estado de situación patrimonial como el que aquí mostramos, que es el que está en verde, que muestra que en caja teníamos 5.000, que sigue habiendo 4.300 mercaderías porque nos manejamos con valores corrientes, 4.000 de pasivos, 5.000 de capital y 250 de ajuste de capital, y un resultado del ejercicio de 50, que hace que el total del patrimonio neto sea 5.300 y el total de pasivo más patrimonio neto consistente con el total del activo. Entonces, ¿cómo se forma ese resultado del ejercicio de 50 positivo? Por los 50 negativos de RECPAM, tan negativos y tan 50 como lo que vemos aquí, ¿sí? Porque el RECPAM no cambia por el hecho de cambiar el criterio de medición, porque yo cuando trabajo y detecto un RECPAM es que estoy homogeneizando la unidad de medida. En cambio, el resultado por tenencia, que lo llamo así, tanto estos 300 como estos 100 corresponden a la aplicación de un criterio de medición. Entonces, no es lo mismo reexpresar que aplicar un criterio de medición. Entonces, bueno, ahí el neto da 50. Y miren, ¿se acuerdan que cuando empezamos a plantear la historia de modelos contables, habíamos dicho, bueno, miren, nosotros podemos tener una situación en donde la misma empresa que desarrolla la actividad económica de un determinado sitio geográfico, un determinado momento histórico, puede mostrar que no ganó plata, por ejemplo, ni perdió, modelo tradicional, o que perdió 50 pesos, como el modelo tradicional ajustado, simplemente porque hemos decidido homogeneizar la unidad de medida, o que perdió o que ganó 300, y estos 300 corresponden a que yo trabajo en un modelo a valores corrientes sin ajuste, o que ganó solo 50 porque trabajo con valores corrientes ajustados. ¿Se dan cuenta? Entonces, ustedes dicen, pero es verdad, tan cambiante puede ser la descripción, depende del cristal con el que lo mire. Entonces, cuando trabajo en modelos contables, una cuestión crucial es saber, para poder interpretar válidamente la información contable, es saber cuál fue el marco dentro del cual fue concebida esa información contable, fue trabajada esa información contable relacionada con la actividad de un ente y fue presentada, expuesta, revelada por el emisor. Entonces, es muy, muy, muy importante conocer cuáles son las normas que regulan esa contabilidad y que se desarrolló de cierta manera conforme a normas. Y conociendo las normas puedo interpretar válidamente lo que me da de resultado. Entonces, en un modelo tradicional, el resultado, por ejemplo, fue 0. Tradicional ajustado, 50 de pérdida. Valores corrientes sin ajuste, 300 de ganancia. Valores corrientes ajustados, 50 de ganancia. En un modelo puedo decir, le fue horrible. En un modelo le puedo decir, le fue bárbaro.
En un modelo le puedo decir, le fue modestamente bien. Y en otro modelo le puedo decir, la verdad es que el ejercicio pasó medio sin pena y sin gloria, ¿no? El resultado fue cero. Y sin embargo, bueno, todo esto puede llegar a ser completamente cierto, pero solo interpretable válidamente si yo digo en qué marco estoy diciendo que le fue bárbaro, que le fue horrible, o que le fue más o menos, o que le fue modestamente bien, o le resultó como intrascendente, ¿sí? ¿Me comprenden? De esto se trata, ¿sí? Eh, bueno, me preguntan si esta clase se sube inmediatamente. Sí, sí, por supuesto. Yo ahora, cuando terminemos digamos, la clase, lo vamos a subir al canal de YouTube, desde luego. Y por supuesto, apunten y espero de todos ustedes que además de suscribirse al canal, también digan me gusta. Bueno, muy bien. Em, Ahora cambiamos un poco el ángulo porque se trata de los modelos de mantenimiento de capital económico, ¿sí? Yo esto digamos, les voy a dar para que este video quede de alguna manera un poco más completo. Se los voy a comentar en estos pocos minutos que nos quedan, pero no se preocupen porque el lunes lo vamos a volver a ver. ¿M? Entonces, es más que nada para que ustedes lo puedan trabajar. Exactamente como dijo Helen, depende con qué cristal lo veamos, ¿sí? Em, Aquí lo crucial en cuanto a la diferencia con los demás modelos que trabajamos es el concepto o la definición de capital a mantener. Aquí trabajamos con capital físico, económico u operativo. Aquí le puse CE para que no piensen que siempre el capital operativo o capital físico se lo llama así. Nosotros habíamos dicho, bueno, capital físico sin ajuste, capital físico con ajuste. Al capital físico lo podemos llamar físico, operativo o económico. Al capital financiero, financiero, dinerario, monetario, en fin, como más o menos lo puedan ir identificando distintos autores. Entonces, aquí la definición crucial es que necesitamos mantener una cierta capacidad operativa. Y la definición de capacidad operativa a mantener, que bueno, ya vimos cómo podríamos definirla, en este caso de este ejemplo puntual, es tener esa cantidad de unidades de mercadería que compramos. ¿Sí? Y bueno, y esa cantidad de mercaderías que compramos las tenemos al cierre. Es decir, que eso es real. Logramos sostener la capacidad operativa que nos propusimos. Entonces, ¿qué hacemos con las mercaderías de reventa? Como trabajamos con la definición de capital físico, económico u operativo sin ajuste con moneda nominal, tenemos un valor original y un valor corriente. El valor corriente, perdón, el criterio de medición, que yo ya les comenté esto, pero por las dudas se los recuerdo, el criterio de medición que es consistente con el mantenimiento de capital físico, económico u operativo, es el de valores corrientes, el de valores de mercado, porque sí, solo sí voy a poder medir si logré o no sostener la capacidad operativa que me había propuesto si tomando los valores de mercado de cierre, noto que eso lo he logrado. Bueno, entonces aquí me manejo con valores corrientes. El valor corriente de las mercaderías que demanda esfuerzo su venta, que son mercaderías de tipo general, es su valor corriente de entrada, el costo de reposición. Y es 4.300. Entonces, ustedes dirían en un modelo de valores corrientes sin ajuste que esto podría ser un resultado por tenencia. Bueno, la diferencia notoria con el sostenimiento de capital económico u operativo es que los resultados por tenencia positivos relacionados con las partidas que integran el capital económico a sostener
lo vamos a imputar a una reserva para mantenimiento de capital. No lo vamos a reconocer como un resultado por tenencia imputable a resultados del periodo. Entonces, esa reserva para mantenimiento de capital, que va a ser una cuenta patrimonial del patrimonio neto, que lo vamos a apuntar dentro del capítulo de ganancias reservadas, nos va a servir para reconocer, digamos, cumplir con la partida doble como método de registración, reconocer que hubo un resultado por tenencia positivo vinculado con los bienes que sostenemos o que debemos sostener, pero que naturalmente no lo reconocemos como resultado porque sí, solo sí va a haber resultado positivo o negativo si hemos logrado o aumentar o hemos visto disminuir nuestra capacidad operativa a mantener. En términos del valor límite sigue siendo el valor recuperable, así que sobre esto no voy a abundar. En este caso, el capital, el modelo económico o el modelo contable E de mantenimiento de capital físico nos va a mostrar 9.300 de activo, 4.000 de pasivo y 5.300 de patrimonio neto, formados por un capital de 5.300 de reserva para mantenimiento de capital. Fíjense que estos 300 serían como equivalentes a estos 300 del modelo de valores corrientes sin ajuste, pero aquí los considerábamos resultado y aquí no. Como se trata de un resultado por tenencia vinculado con los bienes definidos como a sostener, vamos a necesitar justamente reconocerlos como una reserva para mantenimiento de capital. Sería en todo caso peligroso porque atentaría contra el sostenimiento del capital o la capacidad operativa que nos hemos propuesto sostener el hecho de considerarlo un resultado. Entonces, en el estado de resultados de este modelo, vemos que el resultado del ejercicio es cero. En un modelo de mantenimiento de capital físico, pero con moneda homogénea, la única diferencia es que la reserva para mantenimiento de capital va a estar alimentada solo por la evolución en el precio específico, de evolución positiva en el precio específico de las partidas que integran la capacidad operativa a sostener. Entonces, las mercaderías que tengo que sostener tienen un valor en moneda homogénea de 4.200 y un valor en valores corrientes de 4.300. Entonces, estos 100, que en un modelo a valores corrientes ajustados lo reconocería como resultado por tenencia, en este tipo de modelos lo reconozco como una reserva para mantenimiento de capital. De tal modo que al contabilizar, yo impute, digamos, mercadería de reventa la debite por 300, el RECPAM lo debite por 50, el ajuste de capital lo acredite por 250 y la reserva para mantenimiento de capital por 100. De manera que aquí hay un solo ejercicio, una sola cuenta de resultado, que es RECPAM, que al refundirla contra resultados del ejercicio me va a llevar a reconocer esta situación patrimonial, que es un activo de 9.300, un pasivo de 4.000 y un patrimonio neto conformado por el capital y su reexpresión monetaria, por la reserva para mantenimiento de capital y por el resultado negativo de 50, que es lo que me ocurrió en términos de sostenimiento del capital monetario. Entonces el estado de resultados nos muestra que solamente hubo en este modelo una cuenta de resultados, como lo es la cuenta RECPAM, que muestra 50 pesos de resultado negativo. Esto es básicamente lo que tenemos como conclusión. Fíjense que comparando modelos, la cuantía del activo va variando, la cuantía del patrimonio neto va variando y las razones que explican
las variaciones cuantitativas de los distintos capítulos también se van modificando. Solo tengo que saber cuáles son las definiciones de los 3 elementos, capital a mantener, criterios de medición y unidad de medida, para poder interpretar la descripción de la situación patrimonial y económica. ¿De acuerdo? Entonces, esto es básicamente lo que tenía preparado para ustedes hoy. Desde luego, lo que les propongo es que ustedes trabajen este material, que lo tienen a disposición. Yo ahora voy a subir al aula esta nueva versión del PowerPoint porque la que subí el otro día no tenía intercaladas las diapositivas relacionadas con los parciales estados de resultados, pero es igual que la anterior en ese sentido. Y Profe, bueno, ¿se y escucha? por supuesto voy a subir la clase al canal de YouTube. Sí, Helen, que levantó la mano. Sí, yo quisiera que volviera como a explicar cuál sería el error conceptual en los capitales, en los modelos físicos, ¿no? Que obviamente entiendo el tema del que al capital físico se determina por el hecho de las unidades operativas a mantener. Eso lo comprendo. No comprendo la diferencia conceptual justo en este sistema de que sea una reserva y no sea un resultado por tenencia. ¿Cuál Claro, sería la en diferencia realidad, conceptual? claro, en realidad no es que sería un error conceptual, sino que conceptualmente lo que yo tengo que interpretar es que cuando detecto un resultado por tenencia positivo, correspondiente a una partida que integra ese capital que debo sostener, yo no tengo que imputar ese resultado por tenencia a resultados, sino que tengo que reconocerlo como una reserva para mantenimiento de capital. ¿Y por qué es esto? Porque si yo lo reconociera como resultados, lo que estaría peligrando en el supuesto que ese resultado lo distribuyera se distribuyera entre los socios, estaría haciendo que peligre el sostenimiento de la capacidad operativa que me propuse sostener. ¿Me comprenden? Si yo necesito tener esa cantidad de mercaderías y digo que ese resultado lo gané, 300, por ejemplo, en el modelo de capital físico sin ajuste, yo digo, bueno, si ese es el resultado, yo me lo puedo llevar. Y si me lo llevara, estoy diezmando la capacidad operativa. ¿Me comprende? Entonces, eso es lo fundamental. Que la reserva para mantenimiento del capital va a estar alimentada por los resultados por tenencia derivados de las partidas que generaron un resultado por tenencia positivo, pero que están afectadas a todo ese grupo de partidas que forman la capacidad operativa a sostener. ¿De Bien, acuerdo? sí, 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 ahora me quedó más claro. Bueno, Gracias. fantástico. No, al contrario, gracias a ti. Agustina dice, tengo una consulta para saber qué modelo utilizar. Necesito identificar la unidad de medida, criterio de medición y el capital a mantener. Claro, en realidad, en el marco de las normas internacionales en verdad plantean como que cada ente puede llegar a tomar una definición respecto de cada uno de estos elementos. Pero las normas internacionales lo que proponen de alguna manera es un marco que por supuesto tiene que ser aplicable en muy diferentes jurisdicciones, que serían en muy diferentes países del mundo, con muy diferentes entornos legales, culturales, económicos, sociales y demás. Lo que normalmente ocurre en términos reales es que en una jurisdicción se decide aplicar un cierto criterio y en esa jurisdicción, en definitiva, para tornar comparable la información contable, lo que suele ocurrir es que se toma una definición macro sobre estos 3 elementos.
se decide cuál es el criterio de mantenimiento de capital, a tal punto que yo les dije en una de las primeras clases que el modelo de mantenimiento de capital en el mundo es en todos los casos el financiero, pero que el análisis del comportamiento integral del ente nos lleva a que no encontremos al capital físico como algo contrapuesto al financiero, sino algo que complementa al mantenimiento del capital financiero para precisamente garantizar o aportar una mirada enriquecedora para lograr la sostenibilidad del ente. ¿Me comprenden? Por otro lado, en términos de unidad de medida, muchas veces se elige la homogénea cuando hay cierta inestabilidad, o bien la moneda heterogénea, si es que hay una cierta estabilidad del poder de compra de la unidad de medida y, en consecuencia, se considera no necesario medir el impacto que pueda tener una pequeña variación. Cosa con la que estoy totalmente en desacuerdo porque les dije, existen herramientas lo suficientemente sencillas y precisas como para poder correr un proceso de ajuste integral, independientemente de la magnitud del proceso de cambio en el poder adquisitivo de la moneda, sea el valor como tenemos en Argentina, que es escandaloso, o un valor como normalmente tiene un país ordenado, como puede ser el 2% anual. Si ustedes analizan el impacto acumulado de esa variación aparentemente poco significativa en el nivel general de precios, la verdad es que es muy importante en términos patrimoniales, en términos de resultados. Y bueno, y por supuesto el criterio de medición en términos generales también para poder tornar comparable los informes de cada emisora se suele definir en cuanto a las normas que imperan en cada jurisdicción, cuál es el modelo. En Argentina estamos trabajando con un modelo híbrido en donde algunas partidas se miden a valores de mercado y otras partidas se miden a valores históricos. ¿Está bien, Agustina? Bueno, muy bien. No sé si existe alguna otra consulta. Justamente nos queda un solo minuto para que suenen las campanadas y se hagan las 20 horas en Argentina, pero hoy es jueves 14 de marzo de 2024. Esto lo digo porque cuando en algún otro momento veamos este video es un dato relevante para poder interpretar lo que aquí estamos hablando. Bueno, les agradezco mucho la presencia, les pido por favor que trabajen mucho este fin de semana. Estamos en un momento muy, muy importante porque estamos tomando o caminando y haciéndonos de las primeras armas para poder interpretar este tema que es tan trascendental, que es el nudo de nuestra asignatura. Entonces, les pido por favor muchísima, muchísima dedicación. Y les puedo garantizar que si entienden esto, de aquí en adelante todo lo que falta analizar, estudiar y aprender va a ser mucho, mucho más simple. ¿Mm? Les mando un abrazo a cada uno y que tengan un lindo... Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Gracias, gracias. Igualmente a ustedes. Adiós, Rocío. Nos vemos. Gracias. Chao, nos vemos, buen fin Chao. de... Gracias, gracias. Igual. Chao. Gracias, igual. Adiós.